Nuevamente mil disculpas por mi voz de congestionado, ¿no? Perdón si no llego a modular. Bueno, a ver. Hasta acá termina el tema de configuración electrónica y externa, ¿no? Uno podría llegar a profundizar muchísimo más, etcétera, pero no hay más que hablar realmente. Pasa lo siguiente, la tabla periódica, si se ponen a pispearla, van a ver que está organizada en columnas y en filas. ¿Cuál es el tema? Las columnas tienen nombre, las columnas se llaman grupos. Y las filas, cada fila es un periodo. ¿Cuántos periodos hay? Literalmente hay tantos periodos como niveles energéticos. Nosotros tenemos hasta el 7. ¿Por qué? Porque la realidad es que ya a partir de, si no me equivoco, el Rutherfordio, y la realidad es que, y esto es un poco antes en realidad, creo que a partir del Einsteinio, ya los elementos pasan a ser más teóricos que otra cosa. O sea, sí hay alguna cosa que sea así, pero fíjense que casi datos no hay porque, o sea, son más experimentales que otra cosa. Experimentales, ni siquiera experimentales, teóricos y bla. O sea que sí, podrían haber niveles 8, 9, 10, pero o sea, nosotros en nuestro conocimiento de la materia no lo tenemos. Por ahí en otro universo puede ser, ¿no? Sacando la filosofía, claro, hay grupos que si se ponen a ver, está el grupo 1 al 18. Bárbaro. También está la numeración de grupos A y B, que es media viejita, pero está el grupo 1A, 2A, acá arranca, si no me equivoco, el 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá termina el 10B. O sea, de acá 1, 2B, 3B, 4B, 5B, 5B, hermano. 6B, siento que en cualquier momento voy a decir una rima que me va a dejar servido en bandeja para que me gasten de por vida. 7B, 8B y 9B. B. Y a partir del 13 volvemos con el 3A, 3B. Perdón, ¿qué 3B? Es 4A, perdón. 4A, 5A, 6A, 7A y si no me equivoco este es el 8A. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué me maté escribiendo todo esto? Porque los de CBC, en la tabla periódica de ellos que utilizan en blanco y negro, puede llegar a ocurrirles esto, no se preocupen. Las dos numeraciones son válidas, una es de A y B y el otro es nada más del 1 al 18. Bárbaro, y uno dice, ah, genial, ¿de qué me sirve saber que los grupos están enumerados de esa forma? Hay grupos, bien, y que tienen nombre propio, y esto de agrupar los grupos de esta forma no es porque sí, la tabla periódica está organizada de así como la ven, para poder justamente uno poder encontrar las cosas más fácilmente. Por ejemplo, yo necesito encontrar algo que tiene en la configuración electrónica externa, termina yo que sé en S1 y yo ya sé que va a ser acá del grupo 1. Ya lo único que tengo que hacer es buscar qué periodo. Si por ejemplo veo 3S1, listo, ya sé que es el grupo 1, periodo 3. Sería el sodio, por ejemplo. Así con todas las cosas. Por ejemplo, un elemento que tenga solo estado de oxidación 1, solamente estado de oxidación 1, grupo 1, por ejemplo. Claro, así con muchas otras cosas más, ¿no? Si nos ponemos a enfatizar mucho, podemos incluso hasta llegar a ver una conexión entre los grupos y los periodos con la configuración electrónica externa, como yo lo acabo de hacer recién. ¿Qué podemos llegar a la conclusión? Justamente, que el nivel
de la configuración electrónica externa de cualquier elemento nos va a indicar en qué periodo se encuentra. Por ejemplo, el oxígeno, en este ejemplo que nosotros que habíamos hecho, nos quedaba que estaba en el nivel 2. Bárbaro. Según lo que yo estoy diciendo, entonces el oxígeno sí o sí tendría que estar en el periodo 2. Y bueno, acá nada más hago una línea para que ustedes puedan continuar y ver que justo está en el que... en el periodo 2. Y si por ahí lo están viendo en una pantalla muy chiquita, quiero creer que ahí están viendo el 2 ahora, ¿no? Ahora, no solamente uno puede saber el periodo de un elemento con el nivel máximo de la configuración electrónica o el nivel de la configuración electrónica externa, sino también que además podemos sacar el grupo. ¿Cómo funciona? Si es S, ya está, tipo, nada más necesito fijarme qué potencia tiene. Si es S y P, tengo que sumar las potencias y además sumar 10. Y si es S, P y D, sumo nada más las potencias de las letras. Uno dice, van cada tiempo, hermano. A ver, vos me estás diciendo que, por ejemplo, para el... Esto utilizando la numeración del 1 al 18. Mil disculpas, es que no hice esa aclaración. ¿Del 1 al 18 qué cosa? Los grupos enumerados del 1 al 18. Ok. Bueno, entonces, volviendo al ejemplo del oxígeno, el periodo lo sacamos gracias al nivel de la configuración electrónica externa, que es 2. Y el grupo lo puedo sacar según mi explicación, sumando estos dos números. Ajá, me da 6. Pero como nada más tengo S y P, además tengo que sumar 10. Sí. Entonces sería el grupo 16 si yo tomo los grupos del 1 al 18. Sí. Y, damas y caballeros, coincide. Entonces, como regla, solamente, repito, solamente para los elementos neutros, no aplica a los iones, repito, solamente para los elementos neutros, no aplica a los iones, yo puedo saber quién es el elemento usando la configuración electrónica externa. ¿Cómo? El periodo, perdón, el nivel de la configuración electrónica externa, que es lo que yo voy a estar marcando ahora con verde, el nivel de la configuración electrónica externa, me va a decir el periodo, como se puede ver acá, que justamente fue 2, y la suma de las potencias de las letras de la configuración electrónica externa me dirá el grupo. Obviamente recordando, si es solamente S, no hay que sumarle nada. Si es S y P, tengo que sumar 10. Y si yo de casualidad tengo S, P y D, sumo las potencias y ya está. Vamos a un ejemplo. Si yo tuviera, por ejemplo, un elemento X que me dicen, che, mira, este elemento X tiene 15 electrones. Ni siquiera me lo dicen, tipo, hubo todo un problema de trasfondo, hubo temas de isoelectrónico y bla. Y bárbaro, logré, después de haber hecho todo el quilombo, averiguar que tiene 15 electrones. ¿Podría identificarlo sin usar el tema de los protones? Sí, podría, y es lo que estoy queriendo explicar. ¿Cómo haría? Y bueno, según lo que yo expliqué, para sacar la configuración electrónica externa, ni más ni menos, lo que voy a hacer es buscar quién tiene 15 electrones. Y bueno, según lo que yo acabo de decir, sería el fósforo, 3s2, 3p3. La realidad es que lo que voy a hacer ahora es medio redundante, pero entenderán el porqué. La configuración electrónica externa de X va a ser ni más ni menos, ya que estamos hablando de X neutro, en ningún momento estoy mencionando que esto fuera un guión, 3s2, 3p3. Bárbaro. Si yo quisiera saber quién es X, lo único que voy a hacer es agarrar y decir, bueno, va a ser el elemento que está en el periodo 3. ¿Grupo cuánto? Grupo 2 más 3, 5, como es S y P, faltan 10. 2 más 3, 5, más 10, 15. Bárbaro.
Todo esto me pasó de pura casualidad, chicos, porque justo utilicé un elemento neutro. O sea que ya de entrada podría haber dicho, che, no necesito ni siquiera sacar la configuración electrónica para saber quién es. O sea, ya con mejor dicho, con tratar de encontrar la configuración electrónica me da que era fósforo, ¿no? Ahora, yo dije que esto aplica nada más a los elementos neutros. Si tratara de hacer esto con un guión, me va a dar cualquier guarangada. Los guiones normalmente, si aplicáramos esto, nos va a decir que es helio, neón, argón, criptón, etcétera. Algún gas noble y estaría mal. Se me caen los mocos, pero mal. Dicho esto, no solamente tipo tenemos esta peculiaridad de grupo y periodo con la configuración electrónica, hay muchas otras cosas más con los grupos. Hay algunos que tienen nombre propio. El grupo 1 se llaman metales alcalinos. ¿Por qué lo digo? Porque en los ejercicios les va a pasar muchísimo que les digan, no, el segundo metal alcalino. Dato curioso, los metales alcalinos arrancan desde el litio para abajo. El hidrógeno no es un metal alcalino. ¿Por qué? Porque el hidrógeno directamente no es un metal. El grupo 2 tiene el nombre de metales alcalinos térreos. El grupo 17 tiene el nombre de halógenos. El grupo 18 ya lo presenté, gases nobles. Tiene una explicación de la gran flauta el nombre, pero bueno. Toda una explicación en base a la historia de los seres humanos y bla, pero bueno. Además de estos nombres, a veces a algunos les gusta decir, no, el grupo 16, familia del oxígeno. El grupo 15, familia del nitrógeno. En su bendita vida les van a decir, el tercer elemento de la familia del nitrógeno. Chicos, llevo más de 10 años estudiando química y nunca escuché una deformidad como eso. Sí, metales alcalinos térreos, yo que sé, segundo, primer, tercer halógeno, etcétera. Cuarto gas noble, primer gas noble, etcétera. Esos grupos sí utilizan mucho sus nombres propios en los ejercicios. Además de eso, lastimosamente, tenemos quiénes son metales y quiénes son no metales. Los metales, o mejor dicho, los no metales, que son lo más fácil de identificar, son los que voy a estar marcando con rojo. No metal es el hidrógeno. Y exactamente todos estos de acá. Ven que hay una, o sea, en el video o ahora que están presentes, pueden llegar a ver un poco que justo los que yo estoy marcando están como que delimitados por una línea roja. Esa línea roja no está al pedo, literal está porque delimita la existencia de los metales y los no metales. Los que, repito, marqué con rojo son no metales. Fíjense que hasta incluso los gases nobles tienen su línea verde como diciendo muchedumbre, ustedes para allá. Hay pequeñas excepciones como que el antimonio también es un no metal. Acá uno se cae de traste, ¿no? Obviamente en inorgánica se ven muchas otras cosas más, ¿no? Algo curioso, nuestro querido berilio es homosexual, con todo respeto lo digo, ¿por qué? Porque ustedes lo ven ahí todo metálico, todo lindo hermoso, pero a nuestro querido berilio le gusta actuar como no metal. No es joda, Y luego tenemos los drag queen de nuestra querida tabla periódica. De día son Claudio y Hermenegildo, de noche son Miss Mónica y yo que sé, no se me ocurre otro nombre de drag queen, perdón. Cromo y manganeso, dependiendo del estado de oxidación con el cual estén actuando, pueden ser metales o no metales. Claro, uno queda con cara de ok. A ver, no metales son los que me marcaste con rojo, sí. ¿El antimonio está fuera de la región de los no metales? Sí. ¿El berilio es un metal pero actúa como no metal? Sí.
Y el cromo y el manganeso, dependiendo del estado de oxidación, que ni siquiera sé qué es el estado de oxidación, pero calculo que me lo vas a explicar en un futuro, ¿no? Sí, ahora no. Dependiendo del estado de oxidación, puede ser metales o no metales. ¿Esto yo lo necesito para saber para la prueba? Sí. Puta madre. Las primeras unidades, advertencia, si no lo dije antes, son muy pesadas en teoría. Media tarde la advertencia, ¿no? Perdón si escuchan ruido, estoy llena de mocos y tuve que agarrar una bolsa para llenar los papeles, porque si no iba a terminar con el escritorio lleno de papeles con moco. Ahora, además de esto, ustedes tienen que saber qué elementos son representativos. Por suerte esto sí es mucho más sencillo. Los elementos representativos son ni más ni menos que los no metales. Y ahí queda. Lo podríamos decir hasta ahí, por decirlo así. Y ni siquiera tan así. En realidad es... Mil disculpas, los no metales no. Sí y no. Me faltaban. Sería todo el grupo 1 y 2. O sea, no importa si son metales o no metales. Todo el grupo 1 y 2 son pertenecientes a los elementos representativos. Y del 13 al 17 hasta acá son los representativos. O sea, el aluminio, germanio, antimonio y polonio están incluidos dentro de los representativos. Uno dice, ok, ¿me va a ocurrir algún ejemplo con germanio o polonio? No. Ah, bueno. Pero me lo mencionás para que lo sepa por las dudas. Sí. ¿Y de qué me sirve saber quiénes son los elementos representativos? Porque los elementos representativos son aquellos que cumplen la mayoría de las reglas que voy a mencionar en un futuro. ¿Por qué hago esta pequeña salvedad, no? Algo antes que quede, que no quede en cámara. Perdón si no mencioné quiénes eran metales. Me pareció muy redundante no mencionar quiénes eran metales, ya que había marcado perfectamente quiénes eran no metales. O sea, en la tabla periódica tenemos, respecto a, por si decía géneros, los siguientes: gases nobles, metales o no metales. Gases nobles ya sabemos que es la última columna. Metales sabemos que son los que están marcados con rojo. Ahí se puede ver. Estos tres que estoy marcando acá tienen un temita especial, pero son particulares. Y el resto son todos metales. Punto. Ahora, volviendo a esto de los elementos representativos. Los elementos representativos, ¿por qué los menciono? Porque hay algo que va a pasar ahora que no vimos en guiones, y lo menciono ahora justamente porque era necesario toda esta introducción de la gran flauta, que es el guión más estable. El guión más estable solamente ocurre para los elementos representativos, o sea, que los que en este momento están marcados con rojo o con verde. Solamente esos elementos tienen la capacidad de generar lo que se llama el guión más estable. No es que solamente ellos, ¿bien? Sino que ellos pueden cumplir una regla, la cual dice: el guión más estable de un elemento es aquel que copia la configuración electrónica externa del gas noble más cercano. Claro, uno dice: banca, tiempo. Ay, la concha de tu madre, es mucha información. Vamos de a poco. O sea, hidrógeno, litio, berilio, manganeso, sodio, tipo bla bla bla, boro, carbono, nitrógeno, aluminio, germanio, antimonio, polonio, etcétera. Todos estos, astato, etcétera. Todos estos que están marcados ahora con color, sí. Si yo quisiera hacer el guión más estable de cualquiera de ellos, ajá. Vos me estás diciendo que lo que yo tendría que hacer es agarrar y darle o quitarle electrones, ajá, para que tenga la misma configuración electrónica externa que el gas noble más cercano. Sí, no hay una forma más sencilla de hacerlo. Sí, que tiene la misma cantidad de electrones que el gas noble más cercano. ¿Y por qué no comenzamos por ahí, Dios? O sea que, por ejemplo, ponele,
ponele, a ver, vamos a un ejemplo. Yo quisiera hacer el ion más estable, yo qué sé, del manganeso. Bárbaro. Mg, manganeso. Esto no es publicidad ni nada, por las dudas. De casualidad agarra el manganeso. Perdón, manganeso no, magnesio. El magnesio, bárbaro. El magnesio así, en estado neutro, tiene... En cualquier estado tiene 12 protones. Como está en estado neutro, eso me dice que entonces tiene 12 electrones. Ahora, bárbaro. El gas noble más cercano a él, y bueno, no es el argón. ¿Por qué? Porque si me puedo contar, ¿cuántos lugares son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares más. Imagínenselo como si fuera un tablero de la OCA, solo que este va tipo así de izquierda a derecha. Terminan un renglón y arrancan nuevamente a la izquierda del renglón de abajo. También se pueden guiar por números, ¿no? El manganeso es el elemento, entre comillas, 12 y el neón es el 10. En cambio el argón es el 18. ¿Quién es el que está más cerca del 12 y el 10? Bueno, claro, ya ubicamos el gas noble más cercano del magnesio, perdón. Dale con manganeso. Del magnesio es el neón. Entonces el ion más estable, según lo que yo acabo de decir, del magnesio, es aquel que va a tener la misma cantidad de electrones que el neón. Sí, sabemos que el neón tiene 10 electrones. Para que el magnesio genere su dichoso y famoso ion más estable, lo que tendría que hacer es hacer que tenga 10 electrones. Obviamente no hay que perder de vista que nunca deja de tener 12 protones. Entonces, ¿qué carga va a tener? Y acá vuelve la formulita que habíamos visto antes, porque es más rápido. Obviamente por teoría ya sabemos que si tenía 12 en estado neutro y ahora tiene 10, la carga es 2 más, pero por las dudas carga protones menos electrones. En caso de que alguien no se pueda guiar por la teoría, los protones de este ion son 12, nunca dejan de ser 12 por más que se haya transformado en ion. Los electrones son 10, la carga va a ser ni más ni menos que 2 positivo. Fíjense que coincide con la teoría. Listo, o sea, entonces tiempo. A ver, el ion más estable de los elementos representativos es aquel que tiene la misma cantidad de electrones o la misma configuración electrónica externa que el gas noble más cercano. Sí, bárbaro. No hay una forma más corta de decir todo eso, hermano, porque se me va la vida diciendo esa frase. Sí, que es isoelectrónico con el gas noble más cercano. ¿Mada que cuá? ¿Iso qué? Isoelectrónico. ¿Por qué no comenzamos por ahí? Y porque me gusta hacer las explicaciones interesantes, ¿no? ¿Qué significa isoelectrónico? Que tienen la misma, repito, tienen la misma cantidad de electrones o que tienen la misma configuración electrónica externa. Obviamente si tienen la misma configuración electrónica externa, tienen la misma configuración completa, ¿no? Entonces uno dice, a ver, recapitulando un poco. Lo que hace especial, por ejemplo, una de las cosas que hace especial a los elementos representativos, ¿sí?, es que el ion más estable de estos, sí, es isoelectrónico, sí, con el gas noble más cercano, sí. Listo, ¿no era más fácil decirlo así de entrada? Pasa que me quería hacer el interesante, bro. Sin ir más lejos, otro ejemplo de cómo usar el concepto de isoelectrónico. Isoelectrónico no es únicamente para el tema de ion más estable, sino también, por ejemplo, en ejercicios como este. Tenemos 3 cosas, por ejemplo. Y fíjense que esto de metal alcalino no se los dije al pedo, o sea, qué grupo era cuál, porque lo usan mucho en ejercicios, como les dije. Tenemos que
J2 más es isoelectrónico, o sea que tiene la misma cantidad de electrones, no sé cuántos, pero que quién. Que el tercer gas noble, o sea, tercer gas noble, bárbaro. El elemento M es el quinto metal alcalino, bárbaro. M es el quinto metal alcalino. Alcalino dijo, no metal alcalino térreo. ¿Y qué más tenemos? Que, bárbaro, el anión, o sea que es negativo. Divalente, o sea que es menos 2 de R, bárbaro. Es isoelectrónico, ok. Con el argón, AR, bárbaro. Vamos de a poco a ubicar qué cosas puedo obtener, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es el tercer gas noble? Según la tabla periódica, el tercer gas noble es ni más ni menos que el argón. El argón tiene 18 electrones. Entonces, por ejemplo, lo que puedo llegar a hacer es agarrar y decir, no voy a borrar, lo que voy a hacer es poner esto de acá. Este no. Esto sí. En lugar de poner tercer gas noble, lo que voy a hacer es escribir argón. Bárbaro. Ahora, repito que yo dije que ya sé que el argón tiene cuánto, ni más ni menos que 18 electrones. Así que en lugar de poner un signo de pregunta, ya pongo que tiene 18 electrones. ¿Por qué lo escribí de esta forma, así con estas líneas, cuando me mencionó que es isoelectrónico? Para recordarme que los electrones de J2 más y los de este elemento que no sabía quién era, que ahora sé que es el argón, son iguales. ¿Por qué? Porque me dijo que son isoelectrónicos. Bárbaro. ¿Quién es el quinto metal alcalino? Y bueno, metales alcalinos son desde el litio para abajo, ¿no? El quinto sería, bueno, a ver, el litio es el primero, sodio segundo, potasio tercero, rubidio cuarto, cesio es el quinto, CS. Entonces, bárbaro. Tengo CS, bárbaro. ¿Qué más? Acá lo único que puedo remarcar es que el argón tiene 18 electrones. Ahora, me dice identificar a los elementos J, M y R con sus símbolos químicos. M ya sé quién es. Listo. R y J. Y bueno. Claro. Yendo al tema de J, yo ya puedo decir, che, tiene 18 electrones. ¿Por qué? Y porque es isoelectrónico con el argón. Y el argón tiene 18 electrones. Ok. J2 más, repito, es el que tiene 18 electrones. J2 más, no J. Ahora, ¿yo cómo podría hacer esto? Y yo personalmente, como ya tengo la carga y los electrones, podría tratar de averiguar los protones de J. La carga de J va a ser los protones de J menos los electrones de J. La carga de J es 2 positivo, los protones ni la más pálida idea, y los electrones son 18. Y bueno, los protones de J van a ser ni más ni menos que 2 más 18, que van a ser ¿cuánto? 20. Entonces yo tengo que buscar el elemento que tiene 20 protones. Según la tabla periódica, el que tiene 20 protones es ni más ni menos que el calcio. Entonces yo ya puedo decir, che, mirá, J no es ni más ni menos que calcio. Listo. Ya tengo calcio, ya tengo cesio y me falta R. Y voy a repetir el mismo quilombo que hice acá, ¿no? Yo repito luego con el tema de la fórmula porque hay muchos que aunque no parezca les cuesta el tema de decir, che, si tenía tantos, entonces originalmente tenía tantos electrones y bla. Si alguno se maneja por ese método, continúe. No me tiene que hacer caso sí o sí a mí. Yo el método que funciona perfecto. No tienen que andar pensando tanto. Tiene fundamento completamente, así que
La carga de R en este caso va a ser los protones de R menos los electrones de R. La carga es menos 2, los protones son ni la más pálida idea y los electrones son 18. Bueno, el mismo procedimiento, los protones de R van a ser ni más ni menos que menos 2 más 18. Entonces son 16 protones. ¿Quién tiene 16 protones? Y voy a la tabla periódica y cuando lo busque me va a decir que R es ni más ni menos que nuestro querido amigo el azufre. Listo. J, M y R son ni más ni menos que, respectivamente, calcio, cesio y azufre. El de carácter metálico no lo podemos hacer porque todavía no lo expliqué. Y escribir la configuración electrónica de los átomos de R. Y bueno, voy a la tabla periódica y me fijo qué dice en configuración electrónica externa. Mil disculpas si dije nada más electrónica. De azufre. Yo sé que ahí se ve muy chiquito, ahí se ve un poco mejor. Es esto de acá nada más. 3S2, 3P4. Configuración electrónica externa. Esto sería la respuesta a la C. 3S2, 3P4. Algo curioso que por ahí no ocurrió tanto en este ejercicio, pero lo curioso es que el anión J2+ y el ion J2+ y el anión 2-, esos dos iones, si bien no está escrito, son el ion más estable de sus respectivos elementos, el ion más estable del azufre y el ion más estable del calcio. ¿Por qué? Porque son isoelectrónicos con el gas noble más cercano. O sea que si por algún motivo me lo hubiesen pedido para J o para R decir cuál es el ion más estable, ya irónicamente el enunciado me los estaba restregando en la cara. Yo nada más tendría que escribir el símbolo. O sea, si me pidieran el ion más estable del azufre, yo nada más tendría que escribir S2-, o sea, en lugar de poner R, nada más. Pero porque ya me lo están diciendo los gritos. ¿Y por qué? Porque recordemos, el ion más estable de los elementos representativos es ni más ni menos aquel que es isoelectrónico con el gas noble más cercano. La última parte, sinceramente, explicar de todo lo que faltaría de la unidad 1 es el tema del radio atómico. El radio atómico, sinceramente, lo que tiene medio de particular es que, a ver, resumido rápido, pero así a los chapazos, aumenta de derecha a izquierda, así de una, y de arriba a abajo. Cualquiera diría, che, profe, no es más fácil decir que aumenta en diagonal hacia la izquierda de arriba abajo. No se puede. Ustedes siempre tienen que analizar los elementos de izquierda a derecha o de arriba abajo. Y si me tocara, por ejemplo, analizar, yo que sé, el flúor versus el fósforo, o invento, ¿no? El carbono con el estroncio, cosas así, y siempre van a tener que hacerlo de esta forma. O yo que sé, por ejemplo, invento, ¿no? El oxígeno con el bromo. No analizamos en diagonal. Ahora, el porqué de todo esto, ¿no? Si recapitulamos un poco la explicación que se dio en configuración electrónica, comprendemos que aumente de arriba abajo es algo muy esperable. ¿Por qué? Y porque de arriba abajo literalmente estamos aumentando un grosor de capa al átomo. O sea, este es el núcleo, le estás aumentando literalmente un grosor más, o sea, un nivel más. Es que es un cacho de espesor importante. Por eso de arriba abajo, o sea, mayor periodo, aumenta el radio atómico. Antes de que alguien me pregunte qué es el radio atómico, profe, hay una definición que es más precisa que esta, que la que voy a decir, pero esta es la que voy a mencionar para que ustedes lo comprendan. Si alguna otra persona que tiene más conocimiento me dice, no, eso está mal, yo ya sé que lo que estoy diciendo está mal. Esto es para los pibes que están comenzando. ¿Quieren algo más profundo? Vayan y busquen algún libro de química. Es la distancia que habría de la superficie del núcleo hasta la
capa externa de electrones. Eso sería el radio atómico. Este espacio de acá. La química lo define de otra forma, de una forma más precisa y exacta, porque esta medición en la vida real no se puede hacer, pero nosotros la tomamos así. Volviendo al tema, claro. Repito, aumenta de arriba a abajo porque estás metiendo ya directamente, literalmente un grosor más. O sea, literal estamos metiendo un cacho de espacio más con nada más aumentar un periodo. Entonces, de arriba a abajo es el más rápido y fácil de explicar. Ahora, de derecha a izquierda tiene un gran temita que, para que se comprenda rápido, yo lo voy a graficar lo más rápido posible. Formas. Obviamente que a mayor grupo, el núcleo es más grande. ¿Por qué? Porque hay más protones, hay más neutrones y bla. Y la nube electrónica es más grande, sí. Pero el núcleo aumenta mucho, aumenta demasiado. ¿Bien? Exageradamente, repito, exageradamente, uno diría, che, el de la derecha es más grande. Sí, el de la derecha se ve muchísimo más grande, pero el tema es que también tiene un núcleo más grande. O sea, el núcleo en este caso, en este ejemplo, sería lo rojo. La nube electrónica sería lo azul. Bárbaro, uno dice, genial. Ponele que voy comprendiendo, ¿no? Ponele. A menor grupo, el núcleo es más chico. La nube electrónica es más chica, obviamente, porque el núcleo es más chiquito, no puede aguantar tantos electrones y bla. Pero ¿qué es lo curioso? No juega mal la visión, porque fíjense que eso de ahí, eso que nosotros estamos viendo, a ver si lo puedo... eso que yo estoy ahí marcando con verde, vamos a hacerlo más gruesito, así se ve. Ahí está. Eso que estoy ahí marcando sería el radio atómico de este de acá. Fíjense que yo ni siquiera lo voy a volver a dibujar, lo voy a clonar, Ay, me salió mal el ejemplo. Necesito modificar un poco más el dibujito. Dame un segundo que lo modifico porque lo armé un poquito mal. Ahí estamos. Ahí, repito, lo estoy haciendo de forma exagerada, simplemente para que se vea. Fíjense que ahora sí, mil disculpas, pasaron cosas. Eso de ahí es el radio atómico, ¿no? Y acá yo tengo ese mismo valor, ¿no? Vengo acá y digo, che, bancada, capo, ¿qué está pasando acá? Literalmente lo que pasa es que, sí, yo repito, lo estoy haciendo muy exagerado. Cuanto mayor grupo, este de acá a la izquierda tiene un grupo que es menor que el grupo de este a la derecha. Yo qué sé, este de acá es el del grupo 1 o 2 y este es del grupo 15 o 17 para adelante, tipo algo así más o menos, por las dudas. ¿Qué podemos ver? Que irónicamente, si bien sí, a mayor grupo es más grande, más núcleo más grande, el nube electrónica muchísimo más grande, se compacta un poco más. Se compacta un poco más la nube electrónica y nos termina provocando que el radio atómico sea más chico, irónicamente, que algo de menor grupo. Esto es lo que realmente pasa y esta es la justificación de por qué aumenta ni más ni menos que de derecha a izquierda. ¿Bien? Ese es el motivo. Ahora, si tratáramos de analizar este mismo efecto, ¿bien? Pero, ni más ni menos, con un átomo y sus iones, lo que me va a pasar es lo siguiente.
Para un elemento neutro, repito, un neutro, versus, repito, versus su propio catión, al catión lo que le pasa es que, ¿qué es lo que le ocurre? Pierde un electrón. Al perder un electrón, uno o más, ¿no? Al perder un electrón, el núcleo sigue siendo el mismo, ¿no? Pero al perder un electrón, perdemos un poquito de densidad electrónica. Claro, al perder un electrón, ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos más cargas positivas que negativas. Al haber más cargas positivas, imagínenselo como si fuera, yo qué sé, la cantidad de carceleros en una cárcel, ¿no? Al disminuir la cantidad de presos, los carceleros pueden tener muchísimo más controlados a cada uno de los presos porque empiezan a superar el número a los presos. ¿Bien? Bueno, lo mismo pasa en los cationes con los protones y los electrones. Al haber mucho más protones que electrones, así sean uno o dos, esto ya provoca que la nube electrónica diga, bueno, no, che, tipo, nos tienen más controladitos. Entonces, ¿qué pasa? Se achica. Y el núcleo no le pasa nada. Obviamente, porque el núcleo no va a cambiar. Entonces, ¿qué podemos aprender? Que lo que se llama radioiónico, que es comparar un ion con su estado neutro, los cationes siempre, repito, los cationes siempre van a tener menor radio que, repito, los cationes siempre van a tener menor radio que su estado neutro. Bien. Catión, recordemos que es el positivo. ¿Por qué ocurre? Por el efecto empaquetamiento. Ahora, los aniones les pasa al opuesto, porque si a uno le pasa una cosa, al otro le pasa otra. Los aniones, al ganar electrones, ¿qué ocurre? Claro, ahora pasa al revés. Tenemos más presos. Repito, tenemos más presos que carcelarios, como se diga, los que controlan en la cárcel. Tenemos más presos que policías. Entonces, ¿qué pasa? Claro, no pueden prestar tanta atención. Lo mismo pasa con los protones y los electrones. Al haber más electrones, no podemos tenerlos todos controlados porque, claro, nos superan el número. Entonces tenemos que dar menos atención a cada uno. Esto provoca que la nube electrónica se expanda. Entonces, como regla, siempre que yo tenga que comparar el radio iónico entre... Siempre repito, el radio iónico es comparar el neutro versus el ion en cuestión. En este caso, un neutro versus su anión. El anión tiene mayor radio que el neutro. Los aniones son aquellos que ganan electrones, o sea, los que tienen los iones de carga negativa. Bárbaro. Además del radio atómico tenemos lo que se llama la electronegatividad y la energía de primera ionización. Bien, la electronegatividad y la energía de primera ionización ambos son al revés del radio atómico. Se los resumí rápido, o sea, cómo aumenta. Si el radio atómico aumenta de derecha a izquierda y de arriba a abajo, mil disculpas, vamos a achicar esto un poco más, ahí estamos, de arriba a abajo, repito, eso es el radio atómico. La electronegatividad o la energía de primera ionización es al revés, de abajo a arriba, de izquierda a derecha. Ahora, ¿qué es cada uno, no? La electronegatividad es la capacidad que tienen los elementos de aceptar electrones. Esto fue hecho con una escala arbitraria, o sea, no es que los científicos agarraron y empezaron a hacer experimentos y lograron obtener los valores. No, un ser humano agarró y dijo, yo le voy a asignar estos valores. No me pregunten por qué el límite fue 4, pero bueno, 4 es el más electronegativo de todos, si no me equivoco. Sí. El menos electronegativo de todos es 0, si no me equivoco. Que no hay nadie que tenga 0 hasta donde yo recuerdo, pero bueno. Repito, la escala es de 0 a 4. Fue designada por una simple persona. Pero la electronegatividad no es ni más ni menos que eso. Repito, electronegatividad es la capacidad de aceptar electrones. ¿Bien? Ahora, la energía de primera ionización, ¿por qué se llama de primera? Porque uno puede hacer después de hacer una ionización, hacer otra. Y la siguiente que uno haría después de haber hecho una,
Y si pasé del elemento neutro hasta generar un ion, fue la primera ionización. Si a partir de eso volví a hacerlo, ya no se va a llamar primera, sino segunda. Existe de primera, segunda, tercera, etcétera. La energía de primera ionización es la capacidad de, o mejor dicho, la cantidad de energía necesaria para poder quitarle un electrón a un elemento. Y esta aumenta, como dijimos, de abajo para arriba, de derecha a izquierda. Perdón, de izquierda a derecha. ¿Por qué ambas aumentan en sentido contrario al radio atómico? La explicación está que el flúor es aquel que tiene la menor relación entre su radio atómico y la potencia que éste puede generar, mejor dicho, los protones. Vamos a nuevo. Es el que tiene la mayor relación, entre el radio atómico y la fuerza de su núcleo. Porque si bien su núcleo es chiquito en comparación a muchos otros, es aquel que más puede ejercer presión sobre sus propios electrones, al tener una muy poca distancia entre su superficie y la capa externa. O sea, hay pocas capas, hay un núcleo medianamente potente, etcétera. Cualquiera me diría, pero por ejemplo el cloro tiene más electrones que el flúor. Sí, pero tiene más capas, entonces no puede hacer el mismo efecto que puede hacer el flúor con su última capa externa. Bueno, última capa externa es redundante, pero bueno, la capa externa de electrones. Justamente como para sentido de flúor todas las cosas aumentan drásticamente, esta propiedad. Y bueno, por ejemplo, quitar un electrón iba a costar más, y por ejemplo el flúor, al tener tanto esta fuerza y toda la cosa, aceptar electrones le es mucho más fácil. O sea, literalmente el flúor es el que es más fácil darle un electrón y el que más difícil es quitarle. Las dos cosas, o sea, electronegatividad y energía de primera ionización, son como que irónicamente la misma cosa, solo que visto de distintos lados. En un caso yo le estoy queriendo dar un electrón, en el otro le estoy queriendo quitar. Irónicamente ambos aumentan en el mismo sentido por la misma cosa, que en sentido del flúor el radio atómico es cada vez más chico. Ahora, algo curioso es que, por ejemplo, yo presenté una situación de, por ejemplo, el oxígeno versus bromo. Normalmente siempre, aquel que esté más a la izquierda y más abajo es el que tiene mayor radio atómico. Eso es lo primero que uno analizaría, me pidan lo que me pidan. Siempre el radio atómico, porque acordarse de hacia dónde aumenta, después el resto, tipo, uno hace la relación en base al radio atómico. Pero en casos, por ejemplo, que uno tiene que comparar cosas así, que, claro, hay uno que está más a la izquierda, pero otro está más abajo. ¿Cuál es el que tiene mayor radio atómico, por ejemplo? El que esté más abajo. Directamente gana así aplastantemente porque tiene una capa más. Así de sencillo. Obviamente en química inorgánica esto no es tan así, uno tiene que analizarlo a más profundidad. Existen encima propiedades de diagonales y otras cosas más. Repito, esto es para el CBC, chicos. No me vengan a defenestrar. Ya bastante que estoy congestionado. Ahora, algo curioso que, bueno, no mucho ocurre en los ejercicios, pero les podría llegar a pasar, es tener que analizar el carácter metálico. El carácter metálico, irónicamente, aumenta igual que el radio atómico. El carácter metálico es literal ni más ni menos que evaluar qué tantas propiedades metálicas tiene el elemento o no. No me voy a meter tanto en la definición de eso, porque la realidad es que no nos vamos a meter en profundidad, tipo, este por tal y tal cosa tiene más carácter metálico que el otro, sino que directamente nada más por posiciones en la tabla periódica. Al igual que como el radio atómico, todo por posiciones en la tabla periódica. Y se toma la misma consideración que con el radio atómico. Bien. Dicho esto, espero les haya servido.